Vamos a analizar ahora dos reacciones químicas más que ocurren sobre los compuestos carbonílicos. En particular, bueno, vamos a empezar en este caso, vamos a continuar en lo que serían reacciones con aminas. Para que ocurran estas reacciones, fundamentalmente estamos hablando de que las aminas tienen que ser aminas primarias. Las aminas secundarias y terciarias tendrían mucho impedimento estérico y sería difícil pretender atacar al carbono del carbonilo. Entonces, son aminas fundamentalmente primarias. No vamos a estudiar el mecanismo a detalle en este tipo de reacción porque el mecanismo acá pasa por una sucesión de etapas que lo convierte en un mecanismo secundario. Entonces realmente no es como de los que le vamos a prestar más atención. Vamos a ver solamente a modo de ejemplo cómo se completarían las reacciones. Como lo hemos hecho en los casos previos, hemos hecho aquí en la parte superior una especie de plantilla que nos ayuda a focalizar bien la atención en dónde está ocurriendo la reacción. Vamos a ver varias cosas acá. Si nosotros estudiásemos un poco el mecanismo de reacción, nos daríamos cuenta que este oxígeno del carbonilo termina protonándose una primera, una segunda vez y saliendo como un equivalente de molécula de agua. Entonces, fundamentalmente, cuando completemos el producto de la reacción, vamos a pensar entonces en la formación de esa especie en la cual tenemos en el producto la cadena de carbono de lo que es el compuesto carbonílico y vamos a cortar la imagen con los colores hasta allí. Si se fijan, entonces tendríamos más o menos esto acá. Eso sería el compuesto carbonílico. Simplemente que hemos quitado de esa posición a lo que sería el oxígeno, porque salió como equivalente de agua, y en su lugar vamos a colocar la amina, pero la amina sin los dos hidrógenos que eran parte de la amina primaria. Aquí en la imagen que se les dio como referencia, ¿verdad? Hay un hidrógeno ahí extra que en realidad no debería estar. Entonces se forma en el compuesto carbonílico como producto final, el oxígeno se va, el doble enlace se conserva, pero ahora el doble enlace es con el nitrógeno de lo que antes era la amina. Y eso forma un doble enlace carbono-oxígeno. A eso se le llama una imina, con I, de manera, pues iniciando la palabra con I. Eso sería una imina. Entonces, en términos de completar producto, se vuelve bastante fácil de identificar. Ahora, es importante que también se necesita pues un medio catalizador. El medio catalizador sería H+, un ácido inorgánico, pero en cantidades sumamente pequeñas, lo que se llaman trazas. Cantidades pequeñas, entonces quiere decir que si, por ejemplo, el H+, que se coloca, el ácido inorgánico, es de una concentración muy alta, eso terminaría protonando la amina. Y si protona la amina, ya no tiene el par de electrones o el nitrógeno que pueda atacar nucleofílicamente al compuesto carbonílico y la reacción no ocurre. Entonces, bien, vamos a utilizar aquí al lado derecho nuestro espacio para completar la reacción acá. Entonces vamos a poner aquí la respuesta de la A. Tenemos ahora a un compuesto carbonílico que es una acetona. Vamos a marcar esa acetona con los mismos colores que usamos antes para podernos guiar. Tenemos aquí a la acetona. Esta sería la parte de la acetona propiamente. En el producto final, nosotros vamos a tener a esa cadena de carbonos de la acetona con el doble enlace. Vamos a dejarlo hasta allí. Dijimos que el oxígeno va a salir con dos hidrógenos que son proporcionados por el compuesto, por la amina. Y la amina como tal termina entonces añadiéndose. Vamos a decir, aquí están los dos hidrógenos y aquí está el oxígeno. Vamos a marcar esos dos aquí en la parte del producto. Lo siguiente que hicimos en el caso anterior, que voy a volverlo a retomar acá, es decir, bueno, la cadena de carbonos de la amina junto con el nitrógeno termina por unirse a lo que era el compuesto carbonílico y formar entonces lo que sería una imina. Esa sería la respuesta de la primera sección. Ahora bien, vamos a hacer la segunda que aparece como B. Una vez que logramos identificar correctamente esto, va a ser muy fácil para nosotros. Entonces tendríamos lo siguiente. En el compuesto B vamos a hacer una secuencia similar. Tenemos la cadena de carbonos y vamos a agarrar la cadena de carbonos y vamos a dejar el doble enlace y el oxígeno lo vamos a retirar porque sale en forma de agua. Y en su lugar vamos a conectar a lo que sería la cadena de carbonos junto con el nitrógeno, que en este caso tiene solamente un carbono. Bueno, allí ya no iría el otro hidrógeno, no, los dos hidrógenos se retiran.
y terminamos como NCH3. Esa sería la imina. La sección de número C, aquí lo vamos a dejar como a modo de pensar en retrosíntesis, es decir, cuáles serían los reactivos que se necesitaron, el reactivo A más el reactivo B, para generar este producto. En ese caso la reacción está invertida, es decir, se les da el producto y se le pregunta cuál serían los reactivos que se necesitaron. Cuando lo hacemos progresivamente, como en el caso anterior, resulta ser más o menos simple. Lo que vamos a hacer es marcar, por ejemplo, la parte que es la amina, vamos a poner ese color, y eso me ayudaría a guiarme muy rápidamente entonces de cuál es la amina que yo tengo que dibujar. Sería entonces una amina que tenga los dos hidrógenos, el nitrógeno y entonces después el ciclo. Esa sería entonces la amina que dio origen a ese producto. Lo siguiente que podemos hacer es pensar en cuál es el compuesto carbonílico, pero es muy fácil porque hemos cortado la molécula en dos. Una vez que la tenemos así, nos resulta muy fácil de identificar. Ese segmento que está allí, si yo simplemente le pongo el oxígeno, las dos cadenas, está claro que esos dos reactivos que están allí originan el producto que escribimos. Entonces sería una versión de pregunta en la cual se me solicita cuáles son los reactivos a partir del producto. Me parece entonces una versión de retrosíntesis. Ahora, para continuar entonces con el diagrama de ejercicios, vamos a hacer el D. En el D la pregunta lleva a una secuencia un poco más hacia arriba, más hacia adelante. Vean, en este caso, bueno, tenemos el compuesto carbonílico, vamos a cortar hasta el oxígeno y vamos a decir que hay un segundo producto con oxígeno, ¿ok? Que sería agua. Vamos a omitir el caso, poner el agua porque en realidad es irrelevante, o más bien la voy a poner aquí abajo para que no me robe espacio. Ese es un subproducto. O, bueno, no creo que ahí parecería un reactivo, entonces voy a ponerlo bien al lado derecho. Bien, que como es una reacción entre un compuesto carbonílico, una acetona, y en este caso un compuesto nitrogenado, ya no es una amina como tal, en realidad es el amonio. Pero de todas formas sabemos que si un producto o el subproducto es agua y el oxígeno viene del compuesto carbonílico y los dos hidrógenos vienen del compuesto nitrogenado, entonces quiere decir que el nitrógeno todavía queda con un hidrógeno. ¿Por qué con uno? Porque inicialmente tenía 3. Perdió 2 de ellos que formaron el agua y el otro queda entonces unido en la molécula y eso sería la imina que se forma. Ok, esa es la imina que se forma. Aquí voy a borrar el caso del agua, ¿verdad? Porque ahí lo que estaba escribiendo es el producto de la primera reacción. Luego se me indica que hay una segunda reacción, que esa imina formada sería la respuesta D, es decir, esto que está aquí es lo que pusimos ahí como respuesta D. Eso reacciona una vez más ahora con hidrógeno y con paladio en presencia de carbono. Esas dos sustancias que están allí combinadas lo que hacen en realidad es producir una hidrogenación, una reducción. Entonces la hidrogenación significa que el doble enlace se pierde, un hidrógeno se coloca sobre un extremo del enlace y otro hidrógeno se coloca sobre el otro extremo del enlace. Entonces el producto final sería que la insaturación se pierde, allí había un hidrógeno, ahora habrá 2, y aquí en este otro carbono hay otro hidrógeno que se adicionó. No lo vamos a colocar porque no es necesario. En ese caso el producto final sería una amina. Entonces vemos que nosotros en todos los casos podemos a partir de un compuesto carbonílico primero transformarlo en una imina y luego de una imina podemos convertirlo una vez más por reducción a una amina, si fuera que eso nos resulta pues de alguna manera necesario para algún proceso. Una segunda reacción, una reacción adicional que es importante que analicemos en los compuestos carbonílicos son las reacciones con el ion hidruro. Cuando hablamos de ion hidruro, recordemos entonces que para referirnos al ion hidruro, es esta especie que está aquí, un hidrógeno con 2 electroncillos libres y una carga negativa. Eso realmente es una forma de un nucleófilo, es decir, es una especie con acumulación de electrones y por tanto es un nucleófilo. Entonces, como los compuestos carbonílicos pueden reaccionar con diferentes tipos de nucleófilos, uno de ellos sería entonces el ion hidruro. Ahora, normalmente el ion hidruro vendría en sales inorgánicas como por ejemplo hidruro de sodio y demás, otras formas. Sin embargo, para efectos de reacciones controladas en sistemas orgánicos, nosotros no utilizamos esta forma de ion hidruro,
sino que utilizamos dos formas ligeramente diferentes. Una de ellas es lo que llamamos borohidruro de sodio. Entonces ponemos más bien una forma un poco distinta. A eso es lo que llamamos borohidruro de sodio. Deberíamos pensar en eso como la asociación de un sodio positivo y un ion BH4 negativo, que a eso le llamamos nosotros borohidruro. Entonces, todo el compuesto completo es borohidruro de sodio, compuesto por dos secciones, o más bien dos iones, un ion borohidruro y un ion sodio. Ahora, otra forma en la que también podemos hacer incorporar hidruros a una reacción es con un reactivo muy similar, que en este caso tiene a dos metales y al hidrógeno, 4 hidrógenos. A eso se llama hidruro de litio y aluminio. Es una forma también para proporcionar los iones hidruro que necesitamos como nucleófilo en una reacción química. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pues analizar lo que sucede cuando tenemos el ion hidruro como parte de una reacción en un compuesto carbonílico. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá es visualizar el mecanismo de reacción que hemos escrito acá para entender el proceso de formación. Entonces, tenemos un compuesto carbonílico. Yo voy a reescribir esa ecuación porque necesito ampliar un momento la escritura, porque ahí me parece un poco pequeño. Entonces vamos a poner el compuesto carbonílico y decimos, bueno, esto es una acetona o puede ser más bien un aldehído. Eso va a depender de cuál en particular es el compuesto carbonílico. Este es parcialmente positivo y este es parcialmente negativo por la polaridad del enlace. Ahora, dijimos que entonces hacemos la reacción con una fuente de iones hidruro. Vamos a utilizar el borohidruro de sodio. Dijimos borohidruro de sodio se escribía. La parte negativa, vamos a omitir el sodio porque en realidad el sodio es positivo. La parte negativa es realmente el borohidruro, el BH4. Ahora, ese BH4 negativo, tenemos que explicar de dónde vienen los electrones o la parte nucleofílica realmente de la molécula. Entonces, es una especie inestable que puede perder hidruros muy fácilmente. Bueno, no es que sea inestable, pero realmente ese enlace es fácil de romper, porque la especie que se forma es muy estable. Entonces, tenemos que el BH4 vamos a mostrar solamente uno de los hidrógenos. Vamos a mostrar como el BH4 puede escribirse, la carga negativa estaría concentrada allí, puede escribirse ese compuesto como H. Bueno, ahí puse más bien un 4, te voy a corregir, aquí sería un 3. BH3 es lo mismo que BH4 negativo. Entonces, en esencia, cuando escribimos nuestro mecanismo, debemos ver que, por ejemplo, el par de electrones, si el hidrógeno se lo lleva, estaría pues atacando nucleofílicamente al carbono positivo. El negativo ataca al positivo. Si se forma un enlace con el carbonilo, se tiene que romper un enlace con el carbonilo. Entonces allí tenemos nuestra primera especie formada, que sería una adición. Recuerden que el nucleófilo se adiciona primero al carbono, antes de que arriba haya la adición de otra especie. Aquí tenemos entonces al hidrógeno, que es el que se adicionó. El BH3 es un subproducto. BH3, eso también se forma, pero no es algo orgánico, entonces por eso no lo estamos siguiendo. Ahora, esta es la especie que hemos dibujado acá. Bien, ese es el primer producto de reacción. Si se fijan entonces, vamos a centrar nuestra atención en el carbonilo. Y nuevamente, como en los casos anteriores hemos dicho, entonces la adición ocurre primero el nucleófilo, en este caso es el hidruro que proviene del borohidruro. Solamente el hidrógeno con su par de electrones se une allí. Entonces aquí tenemos a nuestro hidrógeno unido sobre ese carbono. Vamos a señalar también dónde está la parte en amarillo, lo que antes era el nucleófilo. Bien, si se fijan, hay una segunda reacción. En esa segunda reacción hay un H+, es decir, se coloca primero el borohidruro y después de que ha terminado de reaccionar se adiciona un ácido inorgánico para que termine por protonar al hidrógeno. Entonces, el oxígeno negativo de ese producto que se formó en la primera etapa ataca nucleofílicamente al hidrógeno y se enlaza con él. Entonces vamos a describir un poco cómo tiene la forma ese compuesto. Ahí está el enlace con lo que antes era entonces nuestro compuesto carbonílico. Aquí está
hidrógeno que se pegó en forma de hidruro en la primera etapa de reacción. Y luego vamos a tener por allí al hidrógeno. En este caso el hidrógeno fue el que se adicionó en la segunda etapa de reacción. Ahí vemos entonces la forma en que describimos un proceso de reacción. Incluso está escrito a manera de mecanismo. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver algunos ejemplos. En esos ejemplos vamos a tratar de explicar paso a paso los productos que se van formando. Ok, bueno, hay uno primero ya dado a modo de ejemplo, ¿verdad? Que es el que está aquí rotulado con A, y la reacción se suele escribir como lo tenemos allí. Se pone un 1 que indica hay una primera reacción. Se espera que la especie reaccione y luego, cuando terminó esa primera reacción, se adiciona un segundo reactivo. No significa que los dos vayan mezclados. Esa simbología que estamos utilizando, 1 y después 2, indica el orden de las reacciones. Entonces, vamos a centrar atención en las que son de práctica, y en esas de práctica vamos a colocar allí los productos. No vamos a escribir el mecanismo, vamos a solamente centrar la atención en los productos. El mecanismo ya fue escrito en la parte superior. Entonces, aquí tenemos un compuesto carbonílico tipo 2. En este caso tenemos una cetona. Y vamos a hacerlo reaccionar en dos etapas. La primera etapa, entonces, es el borohidruro de sodio. Ahí me faltó una A para el sodio. Tenemos el borohidruro de sodio, BH4. Hay que recordarse que cuando hablamos de borohidruro de sodio, estamos refiriéndonos a una especie que tiene la capacidad de funcionar como una fuente de iones hidruro de oxígeno con su par de electrones, inclusive. La siguiente cosa, bueno, dice H3O positivo. Recuerden que esa es otra forma de decir también H+. Entonces quiere decir que en ese doble enlace en realidad se terminan incorporando dos especies en dos reacciones sucesivas. En una primera reacción se coloca el nucleófilo. En este caso el nucleófilo va a ser el ion hidruro propiamente. Y en una segunda etapa de reacción se coloca el H+, sobre ese doble enlace, que ese doble enlace termina entonces por perderse, el enlace múltiple. Recuerden que son reacciones de adición. Entonces, en los dos extremos tiene que adicionarse algo. Tenemos acá a nuestro compuesto. Vamos a ya no poner el doble enlace. El oxígeno está allí. Y decimos, bueno, en un extremo voy a quizás colocarlo, aunque sabemos que no es necesario poner el hidrógeno, lo voy a hacer. Bueno, ahí se colocó un hidrógeno, que ese hidrógeno se colocó en forma de hidruro, y este otro hidrógeno también se colocó ahí en forma de H+. Y si tratamos de utilizar la misma simbología que teníamos antes, bueno, este es el H. Este es el hidrógeno que se colocó de la segunda reacción. En otro color vamos a poner entonces al hidrógeno que se colocó en la primera reacción. Y vamos a colocar en amarillo donde estaba ubicado el doble enlace, que es precisamente en esta posición. Entonces, si fijan allí, tenemos una adición sucesiva de dos hidrógenos. Uno entró en el carbono como hidruro, es decir, entró con el par de electrones, los proporcionó para enlazarse. Y en el segundo hidrógeno que entró, el segundo hidrógeno entró como H+ sobre el oxígeno, y el oxígeno es el que proporcionó los electrones para formación del enlace. Bueno, después de allí vienen una sucesión de varios otros ejemplos que los vamos a dejar a modo de práctica para que ustedes puedan utilizarlos después en sus ejercicios en casa. Vamos a ir a la siguiente reacción, que sería reacciones de alcoholes. Bueno, más bien reacciones de compuestos carbonílicos con alcoholes, no reacciones de alcoholes, reacciones con alcoholes. Este tipo de reacciones son bastante importantes porque forman, bueno, son la base de la comprensión de cómo los azúcares se ciclan. Porque los azúcares son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir, tienen un compuesto, un extremo de la molécula es un carbonilo y el otro extremo es un OH o varios OHs. Y ocurre una reacción intramolecular que permite la ciclación. Ustedes van a estudiar eso con mayor detalle en los cursos de bioquímica. Yo de momento voy a centrarme simplemente en la descripción entre los dos compuestos como si fuesen diferentes, de manera independiente, el alcohol y el compuesto carbonílico. Para efectos de comprensión de cómo ocurre esta reacción, lo he colocado en dos secciones. La primera de ellas es la reacción propiamente. RXN es la abreviatura de reacción. Es decir, cómo vamos a escribir el producto final.
una plantilla fácil de seguir para poder entender cómo escribir el producto. La otra cosa que vamos a estudiar posteriormente es propiamente el mecanismo de reacción, es decir, cuál es el proceso mediante el cual ese carbonilo se transforma entonces en producto o productos que vamos a escribir. Para poder entender la reacción química o la forma en que vamos a escribir los productos, voy a permitirme reescribir esa reacción, pero la voy a hacer un poquito diferente. Voy a distribuir los enlaces de manera un poco más fácil de seguir. Vamos a poner ahí el aldehído o la acetona con el enlace hacia abajo. No lo voy a hacer vertical, sino lo voy a hacer más bien horizontal. ¿Y por qué esta reacción ocurre entre ese compuesto carbonílico, aldehído o cetona, con un alcohol? Recuerden que un alcohol tiene la forma ROH. Pero en vez de ponerlo horizontalmente, voy a permitirme más bien colocarlo un poquito diferente. Es realmente el mismo compuesto, pero en lugar de hacer el enlace para allá, lo voy a hacer para acá con el hidrógeno. Y vamos a mostrar solamente al hidrógeno por allí. Eso me permite de una manera esquemática ver un momento la secuencia de reacción. Recuerden que son reacciones de adición. Entonces, como reacción de adición, el doble enlace se pierde y en su lugar se colocan, digamos, dos grupos. El doble enlace se rompe y en su lugar se colocan. Algo tiene que colocarse aquí. Entonces vamos a decir que lo que se coloca acá es la parte del alcohol que es nucleofílica. Recuerden que quien tiene los pares de electrones allí es el oxígeno del alcohol. Entonces es la parte nucleofílica de la molécula. Y el hidrógeno, vamos a decir que un equivalente de hidrógeno se une en el otro extremo. Siendo, digamos, muy rigurosos en el seguimiento de los cuáles átomos se conectan y cuáles no, realmente no es el hidrógeno del alcohol el que se conecta al carbonilo, sino más bien es el catalizador. Pero por un efecto de simplificación nos va a ayudar mucho esa descripción que acabamos de hacer. A la hora de escribir el producto nos ayuda muchísimo. Entonces, bien, vamos a intentar escribirlo. Tenemos allí, por cierto, dijimos, bueno, que se necesita un catalizador ácido, que sería ácido clorhídrico o cualquier otro ácido inorgánico. Entonces tenemos RCO y hacia abajo, si es una acetona, es una cadena R y si es un aldehído, es un hidrógeno. Bien, ahora vamos a conectar el equivalente al alcohol que se conectó, que se pegó a este lado, el extremo OR, que tiene un signo, una rayita arriba para reconocerlo, y aquí el hidrógeno. Muy bien, vemos entonces eso que tenemos allí. Ese compuesto que estamos describiendo allí tiene dos grupos funcionales simultáneamente. Uno de ellos es un OH sobre un carbono, eso se llama un alcohol, y también tiene un éter. Entonces, un compuesto que es simultáneamente un alcohol y un éter sobre el mismo carbono es lo que nosotros llamamos un hemiacetal. Entonces, aquí acabamos de formar un producto que podemos reconocer fácilmente. Eso es lo que nosotros llamamos un hemiacetal. Entonces, en la primera, digamos, cuando un compuesto carbonílico reacciona con un alcohol, se forma primero un hemiacetal. Esa reacción, por cierto, es una reacción en equilibrio. Significa que es reversible. O sea, si las condiciones termodinámicas lo permiten, el reactivo se vuelve a desagregar, el producto se desagregan los reactivos que le dieron origen. O sea, se devuelve la reacción. Eso es, no se tienen rendimientos altos usualmente. Ahora, si hay suficiente alcohol, y normalmente lo hay, ¿verdad? Hay una segunda reacción que ocurre con otra molécula de alcohol, que puede ser pues, de la misma naturaleza que tenemos allí o otro alcohol diferente. Pero vamos a ponerlo en este caso, una segunda molécula de alcohol, y ahora la voy a poner un poquito, la voy a poner con otro color y la vamos a hacer así. Vamos a invertir el orden de los enlaces. Es decir, ROH es lo mismo que HOR, es como si hubiéramos dado vuelta. Lo que necesito es como hacer un seguimiento de los átomos. Ahora, en esta siguiente reacción, ven que aquí los grupos funcionales que quedan en el hemiacetal son el éter y un alcohol. Bueno, en algún momento cuando se vio reacciones de alcoholes, vimos que un alcohol puede reaccionar con otro alcohol y forman lo que sería un éter. Forman ROR y además agua. Entonces, allí en ese caso, como en el hemiacetal hay un extremo que es un alcohol y este otro de una segunda molécula hay otro alcohol, el alcohol de hemiacetal reacciona con más del alcohol remanente que haya quedado en una segunda etapa de reacción.
Cuando ocurre entonces esa segunda reacción es sobre el hidroxilo del hemiacetal donde ocurre la reacción. Toda la parte, el resto de la molécula la vamos a dejar exactamente igual. Allí podemos ver entonces que vamos a formar un producto que va a ser el hidrógeno que sale del hemiacetal y además el OH del segundo alcohol. Es decir, quiere decir que se forma un equivalente de molécula de agua. ¿Y qué pasa con el resto de la molécula? Bueno, con la parte orgánica. Vamos a tener entonces allí claramente cómo seguirlo. Vamos a tener la cadena R, a la parte ROH, si es una acetona o un aldehído, vamos a tener al oxígeno y adicionalmente a eso vamos a tener, bueno, en este caso más bien, vamos a hacerlo un poquito diferente porque necesito guiar un poco mejor los átomos que en realidad se están perdiendo, porque si no puedo prestarlos a confusión cuando escribamos el mecanismo de reacción. Vean. Para seguirlo un poco más, sí se forma agua y todo, pero en realidad el oxígeno que forma parte del agua y que se termina yendo en la molécula es el oxígeno que está pegado al hemiacetal. Entonces necesito hacer un detalle de precisión allí a la hora que escribamos el producto. Entonces, vean, los colores nos van a ayudar a ver de dónde viene cada uno de los átomos. Entonces, un hidrógeno del alcohol más un oxígeno que venía del hemiacetal más el otro oxígeno que también venía del hemiacetal. Entonces ven allí cómo los colores nos ayudan a guiarnos un poco. Ahora sí vamos a escribir la parte orgánica. Cuando escribimos la parte orgánica, entonces tenemos el enlace hasta allí, el R o H si es un aldehído o una acetona, con color azul el OR, que es la parte que vino del primer alcohol, de la primera reacción, y luego en una segunda reacción, el segundo alcohol incorpora otro OR. Entonces tenemos dos OR que se han incorporado en la molécula, provenientes de dos moléculas diferentes. Ahora analicemos un momento ese producto. Este producto tiene aquí por acá es como decir un éter y para acá también es un éter. Es como si fuese un doble éter. A ese compuesto que tiene esa naturaleza, véanlo acá, éter por allí y éter por acá. Le llamamos un acetal. Entonces, la reacción en realidad ocurre en una sucesión de etapas. La primera es la formación del hemiacetal y la segunda es la formación del acetal. Y ambas reacciones son reversibles. Necesitan un catalizador ácido, H+, HCl y HCl en las dos etapas de reacción. Como son reacciones reversibles, significa que si nosotros ponemos al acetal, que es el doble éter, aquí éter, ¿ok? Ponemos al acetal en presencia de agua y un medio ácido, ocurre la salida de estos dos grupos. El éter se rompe aquí y el éter se rompe acá. Ambos son protonados, por eso aquí hay un equivalente de dos moléculas de alcohol. Una primera que puede ser la de arriba, una segunda la de abajo, y ahí están las dos moléculas de alcohol. Y el carbono queda en su forma carbonílica porque el agua le suministra los oxígenos que necesita para romperlo en una sucesión como veníamos. Es como ir en el sentido inverso de cómo se generó el acetal. Entonces, si el compuesto carbonílico reaccionando con un alcohol y un segundo alcohol forma el acetal, entonces el acetal se puede revertir y generar las dos moléculas de alcohol que le dieron origen más el compuesto carbonílico del que provenía. Pues está escrita la reacción en el sentido inverso también. Ahora, lo siguiente que vamos a estudiar muy brevemente es el tema del mecanismo. Continuando con lo que sería el mecanismo, vamos a explicar ahora cuál es el proceso mediante el cual se forman esos productos que acabamos de indicar. O sea, antes lo hicimos de manera muy resumida, teniendo a nuestro compuesto carbonílico, aldehído cetona, reaccionando con el alcohol y generando el hemiacetal. Y luego reaccionando con una segunda molécula de alcohol y generando el acetal. Bien, eso sería pues simplemente si la pregunta es pues complete los productos. No es una descripción realista lo que hicimos, pero sí que nos ayuda mucho a completar productos. Nada más, hasta aquí llegamos con eso. En realidad el proceso de manera pues cuidadosa debería pasar entonces por el mecanismo que es lo que vamos a tratar de escribir acá. La primera cosa que he marcado acá es en contorno resaltado en amarillo la cadena de carbonos proveniente del compuesto carbonílico.
De hecho, por allí hay un oxígeno que omití, que también es importante que voy a señalarlo acá. Este oxígeno también era parte de la molécula de compuesto carbonílico. Ok, bien. Entonces tenemos hasta ahora todo eso que me ayuda a ir rastreando átomo por átomo, cómo se va movilizando cada uno de ellos. Vamos a decir que lo primero que ocurre es que tenemos la participación de un catalizador. Hemos dicho que se necesitaba un ácido inorgánico. Ese ácido inorgánico puede ser de cualquier tipo. Usualmente en los textos, cuando no nos importa realmente cuál es el ácido, ponemos o solo una forma general como una B, por decir, bueno, esto es ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, yodhídrico, lo que sea. Nada más vamos a decir una especie de la forma HB, o sea, un ácido que contenga un hidrógeno. Entonces, en este caso, como la reacción requiere ese catalizador, vamos, la primera etapa del mecanismo es la intervención del catalizador para acelerar el proceso de reacción. Entonces, vamos a decir que el oxígeno del compuesto carbonílico, mediante su par de electrones, tiene la capacidad de atacar nucleofílicamente al hidrógeno de ese ácido inorgánico. Ahí tenemos la primera etapa de reacción. Y si se forma ese enlace, se tiene que romper otro enlace, que es la flecha que le continúa. Bien, ahí está marcada, no la voy a dejar. Lo que sí voy a hacer es indicar entonces el átomo que fue atacado para representar entonces dónde se conectó. Allí ese colorcito me ayuda entonces a representar lo que sucedió. Ahora, ¿de qué manera este compuesto que ya se formó es mucho más reactivo que el compuesto carbonílico inicial? ¿Por qué protonado es más reactivo? Bueno, porque aparece una carga positiva sobre el oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo. Significa que va a tender a jalar electrones. Y si tras de eso él quedó positivo, al darle electrones para formar el enlace con el hidrógeno quedó positivo, entonces él va a arrastrar los electrones en la medida que lo pueda. Entonces allí tenemos a un carbonilo que puede ser atacado ahora nucleofílicamente por la molécula de alcohol, la segunda etapa de la reacción. Entonces, para la segunda etapa de la reacción, vamos a poner con color, digamos, diferente a ese alcohol. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en verde. Todo ese alcohol que está allí. Y si se fijan, está también acá en el producto. Ahora, en el ataque nucleofílico que se produce, el par de electrones del alcohol me produce el ataque nucleofílico al carbonilo. Logramos que se enlace con él. Y si se enlaza, se rompe este otro que está aquí, el enlace múltiple. Eso hace que el oxígeno positivo, al ganar ese par de electrones, pierda su carga positiva y se transforme en un carbono neutro, un oxígeno neutro. Por otro lado, este oxígeno del reactivo, al dar electrones para conectarse con el carbono, termina entonces, cuando una especie era neutra y cede electrones para enlazarse, termina siendo positiva. Entonces, ese oxígeno es positivo una vez que tenemos el producto formado. Entonces, allí tenemos nuestro producto formado. Vamos a marcar entonces ese otro átomo, el de hidrógeno que está arriba, y tenemos entonces la coloración, nos ayuda un poco a irnos guiando. Esa sería la segunda etapa del mecanismo. Ahora, si se fijan, ese hidrógeno que está sobre el alcohol en esta parte, tiene que irse para que se pierda esa carga positiva. Es decir, ese oxígeno tiene que ganar electrones. Los electrones que ganaría son los electrones del enlace con el hidrógeno. ¿Cómo gana ese par de electrones del enlace? Bueno, interviene una especie que está en el medio, una especie básica que pueda retirar al hidrógeno y retirarlo sin los electrones que él tiene porque está enlazado con el oxígeno. Entonces, allí interviene cualquier especie básica. Cuando ponemos B con 2 puntos, recuerden que de hecho aquí se formaba B, una especie básica, B, en la primera etapa de reacción. Allí puede ser el ion cloruro, si el HB que puse en realidad era HCl, si era HBr entonces es un Br, si era HI es un I negativo, etc. O sea, cualquier especie básica que haya intervenido en el catalizador previamente, o inclusive el mismo alcohol que interviene en el ataque nucleofílico puede también retirar ese hidrógeno, una segunda molécula de alcohol. Entonces, bueno, vamos a ponerlo de manera genérica, B-, una especie básica. Entonces, esa especie básica lo que hace es que se enlaza con el hidrógeno. La especie B es la que da el hidrógeno, entonces se forma HB. O sea, el catalizador, por ejemplo, que usamos como HB, se vuelve a regenerar. Ok. Ese ataque nucleofílico, entonces, hace que
la base se enlace con el hidrógeno cede sus electrones al oxígeno. El oxígeno, al ganar electrones, pasa a ser neutro. Ahora entonces tenemos en nuestro producto esas especies. Bueno, aquí estaba el hidrógeno que estábamos rastreando y el OR, ahora ya sin el hidrógeno, porque ya se ha perdido de la etapa previa de reacción. Allí tenemos hasta allí la formación del hemiacetal. Deberíamos aquí prestar atención cuidadosamente en que ha ocurrido una adición realmente. Ocurrió sobre el carbonilo la adición del OR, que el OR venía del alcohol, y la adición de un hidrógeno sobre la parte superior. Entonces, la primera etapa, esta parte horizontal que está arriba, es la reacción de adición para formar el hemiacetal sobre el carbonilo. Después de aquí, ya el hemiacetal ya reacciona por un mecanismo que ya no es adición, sino que es más bien una sustitución. Ahora, en el proceso del hemiacetal que tenemos allí, vamos a reescribirlo aquí abajo. Tenemos el hemiacetal. Para que ocurra la siguiente fase de la reacción, que sería la formación del acetal en una sucesión de eventos, tiene primero que ocurrir una segunda protonación, porque ahora tiene que ver la salida de una molécula de agua. Entonces vamos a seguir la secuencia. Por aquí toda esta parte que está en verde proviene del primer alcohol, de este que está aquí. Entonces, todo eso en verde es el primer alcohol y en el producto final también. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer entonces es indicar el hidrógeno que habíamos puesto en celeste para irlo rastreando. Este hidrógeno que está en celeste. Y aquí, pues en el producto, uno de los dos está en celeste y el otro, pues vamos a añadirlo en la siguiente etapa de reacción. Vamos a ponerlo quizás con un color un poquito diferente. Este hidrógeno que está aquí es un hidrógeno extra que se adiciona en este mecanismo. Bueno, el OH del hemiacetal, por la acumulación de electrones que tiene sobre el oxígeno, puede atacar nucleofílicamente al hidrógeno del ácido inorgánico de una segunda molécula del catalizador que colocamos para la reacción. Cuando eso ocurre, entonces el oxígeno tiene ahora dos hidrógenos asociados. Dos hidrógenos significa un equivalente de molécula de agua que puede retirarse fácilmente porque es un buen grupo saliente. Además de eso, el oxígeno, podemos notar aquí que quedó con carga positiva. Esa carga positiva hace que al oxígeno tratar de recuperar los electrones, lo hace del enlace con el carbono y se retira de la molécula. Entonces quedan las condiciones listas para que sea un buen grupo saliente. El proceso mediante el cual ocurre esa salida de ese grupo es por un reordenamiento de electrones en la molécula. Entonces, por ejemplo, un par de electrones de los pares no enlazantes del OR que está en la parte inferior se utiliza para enlazarse con el carbono y el enlace que estaba con el equivalente de agua se rompe. Ahora tenemos la salida de agua. Por acá tenemos entonces como subproducto agua. Bien. Cuando nosotros logramos ubicar eso, ahora fíjense en una cosa, el oxígeno del OR que está en verde, ahora tendría un enlace múltiple por acá, se formó un enlace adicional. Y eso es como una especie de carbonilo, nada más que tiene una cadena R allí. El oxígeno, que era neutro, al proporcionar electrones, termina haciéndose positivo. Entonces tenemos una carga positiva por allí. Eso significa que, por ejemplo, ese par de electrones se puede recuperar si los electrones se movilizan otra vez a su posición original. Pero allí es donde interviene la segunda molécula de alcohol. La segunda molécula de alcohol, entonces, bien, la vamos a pintar aquí en rosado. Y ocurre entonces ese ataque nucleofílico. Los electrones del alcohol pueden atacar a este compuesto, a este carbonilo y movilizar el par de electrones que regresen otra vez al oxígeno. Cuando hacemos eso, entonces tenemos un intermediario que ahora sí se parece al producto final, que es el acetal. Aquí hay un OR y aquí hay un OR también. Nada más, la única diferencia es que todavía hay un hidrógeno remanente que debe irse para que esta carga positiva se vaya. Entonces, eso lo hacemos con intervención de una especie básica que esté en el medio, de cualquier tipo. Entonces, la especie básica con su par de electrones ataca al hidrógeno, ese hidrógeno moviliza su par de electrones, ahora vamos a tener entonces que el H se une con el B, el catalizador se regenera, es lo que queremos decir,
Y en última instancia, el producto entonces queda con todas las secciones tal como habíamos dicho. Entonces aquí está en amarillo lo que venía del compuesto carbonílico. Tenemos en verde lo que venía de la primera molécula de alcohol y tenemos después en morado o rosado lo que viene de la segunda molécula de alcohol. Y pues esa sería entonces la descripción general que podemos hacer. Lo que vamos a hacer ahora es explicar mediante, ilustrar mediante algunos ejemplos cómo se formarían las reacciones entre un aldehído o cetona con un alcohol en una primera reacción o dos reacciones. Hay algunos ejemplos aquí en la parte superior que nos ayudan entonces a ilustrar el proceso. Entonces, en primera instancia, tenemos que nuestro compuesto carbonílico lo podemos observar acá. Ese es el compuesto carbonílico. En ese compuesto carbonílico dijimos que ocurre una adición. Lo que se adiciona entonces es un alcohol. Vamos a decir entonces que el alcohol, como se adiciona un OH, un grupo OR. Aquí acabo de ver que, por cierto, hay un error en el producto formado. Aquí sería un OCH3. Ese es el hemiacetal. Entonces, bien, vamos a corregir eso y lo vamos a resaltar aquí en verde. Ese es el equivalente de alcohol que se unió a lo que antes era el compuesto carbonílico. Adicionalmente, bueno, la cadena la puse en amarillo con el oxígeno. Y vamos a decir entonces que el hidrógeno que se conecta es el equivalente del alcohol. No es realmente, como vimos en el mecanismo, el hidrógeno del alcohol, sino que es más bien el del catalizador, el que se adiciona allí sobre el oxígeno. Pero bueno, para efectos de simplicidad, esto nos ayuda bastante. Entonces vemos el producto allí formado. Haremos algo similar en el siguiente ejemplo, en el número 2. Ok, en el número 2 vamos a marcar la cadena de carbonos junto con el oxígeno en el reactivo y vamos a hacerlo en el producto. Así nos va a ayudar mucho a visualizar entonces cómo está ocurriendo la adición. Entonces en esa adición dijimos, bueno, el alcohol se adiciona al carbono donde estaba el carbonilo. Y adicionalmente a eso entonces tendremos a el hidrógeno del alcohol, bueno, o el equivalente del catalizador, no importa, cualquiera de los dos que digamos, adicionado en esa posición. Eso es a lo que estamos llamando el hemiacetal, cuando la reacción ha ocurrido con un equivalente de molécula de alcohol. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos más bien el proceso inverso? Recuerden que esa reacción ocurre en dos etapas. Yo voy a hacer quizás como de ejercicio, antes de pasarme a la hidrólisis, voy a hacer, digamos, el ejemplo pensando en lo que ocurre cuando tenemos una reacción como esta que está aquí, número A. Entonces yo voy a reescribirla, pero lo voy a hacer aquí al lado derecho porque en mi escritura necesito un poco más de espacio. Entonces vamos a poner a la acetona, en este caso es una acetona, y vamos a colocar a nuestro reactivo. Aquí está la acetona y esa reacciona con metanol. Dijimos que para hacer la reacción un poco más simple de visualizar, entonces vamos a ponerla el alcohol y lo vamos a separar en partes. Yo voy a ponerlo como OCH3 y el hidrógeno hacia arriba. Lo estamos haciendo intencionalmente para proyectar el hidrógeno hacia el oxígeno y proyectar la parte OR del alcohol hacia el carbonilo, de tal manera que podemos visualizar muy fácilmente el proceso de adición para formar el hemiacetal. Entonces, en el producto, lo que está en amarillo es la cadena de carbonos. Vamos a dibujarla otra vez más, ya sin el doble enlace, y ahí está el oxígeno. Bien, el OR es lo que se conecta al carbonilo. Vamos a proyectarlo hacia abajo por un asunto de distribución de los enlaces con el espacio correcto. Y vamos a poner el H más ahí. Entonces, si ven, es sumamente fácil y eso es a lo que nosotros estamos llamando un hemiacetal. Entonces, aquí en la parte inferior, lo que habríamos puesto como producto es esta especie, un OH aquí y un OCH3. Eso completa nuestro primer producto. La reacción continúa una vez más. Vean que hay una segunda reacción Bien, en esa segunda reacción hay un segundo molécula de alcohol que interviene en esa reacción. Ahora lo que va a reaccionar es el hemiacetal formado en la primera reacción para formar el acetal en la segunda reacción. Ahora, cuando queremos formar el acetal,
vamos a colocar esa segunda molécula de alcohol en una forma muy similar a lo que hicimos antes. Es decir, vamos a colocarla más bien no como CH3OH, sino como OCH3. Es decir, proyectamos el oxígeno en dirección al carbonilo y le vamos a separar el hidrógeno. Entonces, de tal manera que podemos conectar este de acá y, bueno, en realidad no es la forma más apropiada, pero no voy a hacerlo como si fuese adición, sino más bien así, vean. Corrijo entonces para efectos de no confundir. Vamos a agarrar este OH y este H y para completar el producto, ya vimos que el mecanismo lleva otras etapas, ¿verdad? Pero este es un esquema de procedimiento para visualizar rápidamente la formación de producto. Entonces, esas dos cosas conectadas entre sí van a terminar siendo un subproducto de agua. Y en la cadena de carbonos, que vamos a copiarla exactamente igual, y vamos a poner la primera molécula de alcohol que se unió al carbonilo hacia allí, el enlace hacia arriba, y allí en ese lugar estamos colocando el segundo equivalente de alcohol que entró como OR. Entonces ahí tenemos lo que sería un doble éter, por decirlo así, sobre el mismo carbono, y es lo que estamos llamando un acetal. Entonces ese sería el producto de la reacción. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la reacción inversa? Es decir, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tuviéramos entonces al acetal, como lo acabamos de describir, OCH3, y aquí también OCH3, y más bien ahora hacemos la reacción de hidrólisis, es decir, la reacción inversa. Recuerden que aquí se forma agua, pero si el agua reacciona con el acetal, la reacción se regresa hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a escribir aquí es más bien el proceso inverso, es decir, la hidrólisis. Ponemos aquí, para que la hidrólisis ocurra se necesita agua y un catalizador ácido. Bien, cuando hacemos entonces eso, nos damos cuenta que la reacción termina por romper los enlaces con esos dos grupos. Eso se transforman en grupos salientes. Entonces hay dos moléculas, bueno, ahí no sería un más, sino más bien es un producto. Dos moléculas de alcohol que salen. Vamos a poner aquí el 2 que indica, bueno, una de abajo y la otra de arriba en la representación que hicimos. Ahora, ¿qué pasa con la cadena de carbonos? Es decir, toda esta sección. Toda esa sección es lo que se había originado a partir de un carbonilo. Entonces, allí en esa posición vamos a poner un carbonilo. Lo que hicimos, si se fijan, es, en este caso, como a partir del producto, regresarnos a quién fue el carbonilo y quién fue el alcohol que originó ese producto. Entonces, podemos escribirla en un sentido o en el otro y estamos siendo consistentes en cualquiera de los casos. Bien, aquí tenemos entonces el primer ejemplo. Y aquí dijimos que nuestro producto sería, más bien voy a reescribirlo, tendría la forma de una cadena de carbonos con un OCH3 y sobre otro OCH3. En realidad lo que estamos haciendo es agarrando sobre el carbono, vamos a señalarlo, si este es el carbonilo, poniendo en primera instancia un OR que viene de un alcohol. Sobre ese carbonilo, este OR viene de un alcohol y un segundo OR sobre ese mismo carbonilo. Eso sería entonces un éter. Allí quedan en el ejercicio, digamos, dos ejemplos más. Sería el C y el D. Bueno, aquí hay otro B también que es idéntico al A. Les queda como a modo de ejercicio. El B sería una reproducción muy similar al ejemplo que ya pusimos como A. Y el C y el D sería un ejemplo más bien de hidrólisis, del proceso inverso. Ahora vamos a continuar entonces con un tipo de reacción adicional que se llaman reacciones de adición sobre carbonilos alfa-beta insaturados. ¿Qué es un compuesto alfa-beta insaturado? O más bien un carbonilo alfa-beta insaturado. Bueno, vean, como dijimos previamente en alguna de nuestras intervenciones anteriores, si nosotros localizamos dónde está el carbono del carbonilo y vemos el carbono que está exactamente a la par, a ese carbono le llamamos alfa. Y el carbono que le sigue sería beta. Entonces, en los carbonos alfa y beta, después del carbonilo, si hay un doble enlace, decimos que es una insaturación sobre esos dos carbonos. Entonces, un alfa-beta insaturado
es cuando hay un doble enlace después del carbonilo. ¿Okay? A modo de nomenclatura utilizamos entonces esa forma de escribirlo. ¿Qué importancia tiene o qué forma adicional, qué importancia tiene que haya ese doble enlace alfa beta insaturado a un carbonilo? Bueno, que como los dobles enlaces están conjugados, es decir, tenemos aquí a un doble enlace seguido de un sencillo y luego un doble enlace, entonces tenemos un fenómeno que se llama deslocalización de electrones. Y eso indica que hay unas dos especies que son contribuyentes al híbrido de resonancia. Entonces, hay movimiento de electrones. Ese movimiento hace que los electrones del doble enlace se dirijan hacia esta posición, hacia la dirección del carbono sp2 del carbonilo, se rompa este enlace y vaya hacia arriba. Como resultado, quien pierde electrones, que es el carbono beta, queda cargado positivamente, y quien gana electrones, que es el oxígeno, termina cargado negativamente. Entonces, el carbono beta pierde electrones y el oxígeno gana esos electrones cuando suben hacia arriba. Entonces, tenemos allí que hay dos especies resonantes. Bueno, más bien dos contribuyentes al híbrido de resonancia. La de la izquierda, que es la más estable, y la de la derecha es menos estable, pero también se forma. ¿Qué importancia tiene que se pueda formar esa especie? Bueno, que en algunos momentos el carbono beta es positivo, la menor cantidad del tiempo, pero también se forma una cierta brevedad en el tiempo, es el de carga positiva, y el oxígeno más bien negativo. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, entonces, lo que significa es que como los nucleófilos atacan segmentos de carga positiva, entonces imaginémonos un nucleófilo cualquiera, digamos una especie, voy a ponerla en lugar de con una NO, vamos a ponerla con una Z, con un par de electrones y con carga negativa. Ok, bien. Si esa especie es negativa, él va a buscar segmentos del carbonilo que sean positivos, o sea, de signo contrario. Entonces, cuando la molécula está como a la izquierda, atacaría al carbonilo. Pero si la molécula hizo el proceso de resonancia y está más bien de esta manera, entonces ahora ya no atacaría al carbonilo, atacaría más bien al carbono positivo. Entonces vemos ahí que hay dos segmentos en los cuales ese nucleófilo puede atacar si el compuesto es alfa beta insaturado. Solo por ser carbonilo, ataca al carbono del carbonilo, pero si además presenta ese fenómeno de deslocalización, en algún momento en el tiempo puede atacar al carbono del carbonilo. Por eso entonces decimos que en un alfa beta insaturado, nuestro nucleófilo termina disponiendo de dos espacios para hacer su ataque nucleofílico. Sobre el carbonilo propiamente o sobre el carbono beta, que es lo que acabamos de describir. Ahora, ¿cómo podemos describir esos dos sitios de reacción? O cuándo reconocer, cuándo atacar a un lado, cuándo ataca al otro. Eso es importantísimo para definir el producto final. Bueno, cuando ataca el sitio 1, que es al carbonilo, eso va a ser cuando el nucleófilo es fuerte. ¿Por qué cuando el nucleófilo es fuerte? Bueno, por un asunto básicamente termodinámico, bueno, un asunto cinético. El nucleófilo es tan fuerte que ataca rápidamente sin esperar a que la especie sufra ese proceso de reordenamiento. Entonces, el ataque nucleofílico va a la especie que es más estable en el tiempo, que es la forma sin cargas, el contribuyente del lado izquierdo que no tiene cargas. Ahora vamos a suponer entonces que el ataque ocurre así, cuando la especie está de la forma sin cargas, la más estable, que es el lado izquierdo. Entonces el nucleófilo haría un proceso igual a como lo hemos descrito antes, es decir, el nucleófilo como tal ataca al carbonilo, este sube su par de electrones y listo, tendríamos la formación de esto. Es decir, hay un grupo que entró y el oxígeno quedó con carga negativa porque es el que gana electrones. Primera reacción. Segunda reacción, ahora interviene un H+. Para el ataque nucleofílico es desde la especie negativa, que es el oxígeno, y termina protonando. Allí están las dos especies que se adicionaron. Vemos aquí en la adición, entonces se adicionó la especie Z, que es esta, y es esta otra, y también se adicionó el hidrógeno en la segunda etapa de reacción. Es decir, este hidrógeno se adiciona acá. Y por defecto el doble enlace se fue. Muy bien. Ahora entonces, cuando nosotros tengamos un compuesto alfa beta insaturado, vean acá, vamos a señalarlo aquí, alfa beta insaturado. Bien, vamos a centrar nuestra atención en la reacción sobre, vamos a corregir acá, sobre la parte donde está el carbonilo,
si el nucleófilo es fuerte. Ahora, ¿cuáles son los nucleófilos que vamos a definir como fuertes? Bueno, en realidad son aquellos nucleófilos que tienen carga negativa, que son carga fuerte, una acumulación importante de electrones. Fundamentalmente lo vamos a ver cuando son compuestos como reactivos de Grignard o cuando son fuentes de iones hidruro, como el borhidruro de sodio. Entonces, vamos a completar esta reacción. Recuerden que cuando ponemos aquí 1, 2, significa una sucesión de etapas de reacción. La fuente, en este caso, de H+, la estamos poniendo con metanol. Esa es otra forma también. En las reacciones previas hemos puesto solamente H+. Aquí lo estamos haciendo, que la fuente de H+ provenga de etanol. Pero entonces, resumiendo, vamos a ver a todo el compuesto al reactivo borhidruro, como una fuente de iones hidruro. Y vamos a ver a el etanol como una fuente de iones H+, que se puedan conectar en los dos extremos de ese doble enlace. Entonces, en mi reacción vamos a colocar a la cadena de carbonos. El enlace alfa-beta no es tocado, sino lo que es modificado es más bien el doble enlace con el carbono. Vamos a colocar entonces en un extremo, acá, al hidrógeno que se unió del borhidruro de la reacción 1 y en el extremo de arriba al segundo hidrógeno que se une en forma de H+, proveniente del etanol, del ETOH. Y eso sería entonces la forma de indicar la reacción de adición sobre el carbonilo propiamente. Ahora tenemos acá, rotulado con B, un segundo ejemplo que vamos a resolver, donde tenemos que la reacción ocurre con un reactivo de Grignard y una fuente de hidrógenos para completar entonces la reacción, que en este caso viene en forma de etanol. Vamos a colocar esa reacción y la voy a hacer del lado derecho para utilizar un poco más de espacio de escritura. Y vamos a utilizar el ejemplo, lo de la izquierda para guiarnos y en la derecha vamos a ir haciendo la resolución. Entonces, bien, vamos a colocar aquí a nuestro compuesto carbonílico y extendemos entonces los enlaces y hacemos la molécula un poco más grande. Tenemos entonces ahora una acetona. La reacción dijimos que ocurre en 2 etapas. Entonces, en esas 2 etapas vamos a colocar las cosas que se adicionan sobre ese doble enlace. Dijimos entonces, tenemos un compuesto Grignard, que el Grignard era una parte orgánica que está unido a un metal, es un órgano metálico. Y en una segunda etapa, bueno, más bien, sí, una segunda etapa de reacción tenemos etanol, que ese etanol es una fuente de iones hidróneo. Ok, entonces, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Okay, aquí está una etapa del Grignard, una parte del Grignard que quiero señalar. El Grignard recuerden que tiene una cadena R, vamos a ver si lo puedo borrar, tiene una cadena R a un magnesio y a un Br. Lo que se adiciona es la cadena R. En este caso, la cadena R que tenemos en nuestro Grignard es un metilo. Entonces, el Grignard es una especie que termina por colocar a un metilo. A la cadena R es a la que coloca en el extremo del carbonilo. Por otro lado, el etanol, que en la segunda etapa de reacción, simplemente es una especie que termina por proporcionar hidronios a el oxígeno del otro extremo. Entonces vamos a tener una adición corrijo acá, una adición de la cadena R que proviene del Grignard sobre el carbono y sobre el oxígeno vamos a tener la adición del hidrógeno que proviene del etanol. Y en este caso no hemos tocado al doble enlace carbono-carbono, sino solamente al carbonilo. Porque dijimos que con Grignard, el Grignard es un nucleófilo fuerte y el nucleófilo fuerte va a preferir al carbonilo en lugar de al doble enlace. Entonces vamos a venir por acá y escribimos a nuestro producto. Esa es la cadena de carbonos. Dijimos entonces que en un extremo el Grignard termina por adicionar a la cadena de carbonos, que es un metilo, es un CH3. Y en el otro extremo colocamos entonces a un hidrógeno, que ese hidrógeno proviene del etanol en la segunda etapa de reacción. Ahí tenemos entonces lo que acabamos de describir. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es qué sucede cuando tenemos un nucleófilo débil. Cuando el nucleófilo es débil ocurre una cosa diferente. La reacción ocurre sobre el sitio 2. El sitio 2 es el doble enlace. El sitio 1 lo habíamos definido como el carbonilo y el 2 es el doble enlace
en el alfa-beta insaturado, específicamente allí. Ok. Como dijimos que la molécula puede modificar sus pares de electrones por efecto, o movilizar sus pares de electrones por efecto de resonancia, entonces este carbono que está aquí, bueno, hay un alfa y hay un beta. El carbono beta podía volverse positivo por deslocalización de electrones. Entonces aquí lo que sucede es que ahora nuestro nucleófilo, en lugar de venir y atacar al carbonilo, que es como lo hemos hecho hasta ahora, ahora hay una segunda forma de reacción, que sería que más bien el nucleófilo ataque al carbono beta, específicamente al beta. Porque ese carbono, recordamos que por equilibrio puede ser positivo algunas veces en el tiempo. Entonces, ataca al carbono beta. Si se enlaza allí, el enlace doble se rompe para que este par de electrones vaya al enlace carbono-carbono y este termine por subir. O sea, en última instancia, lo que estamos teniendo es una distribución como esta molécula que estamos colocando allí. Vemos ahí que se ha adicionado el nucleófilo al carbono beta, hay un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono que era del carbonilo y el oxígeno que recibió electrones termina con una carga positiva. Muy bien, borramos los señalamientos ahí. Ese sería el primer producto de la reacción. Como de costumbre, estas reacciones ocurren en dos etapas. La primera es el ataque del nucleófilo y la segunda es una especie que proporciona protones, proporciona H's más. Ya vimos que podía ser un HCl como un ácido inorgánico, puede ser un alcohol inclusive que proporciona esos hidrógenos. Pues ahí vamos a suponer que es una especie cualquiera de la forma HB. Alguien que tenga hidrógenos para proporcionar por rompimiento de un enlace. Entonces ahora, la parte del oxígeno en el producto que tenemos formado, esto es como un ion enolato, tiene carga negativa sobre el oxígeno. O sea, es un segmento nucleofílico. Ese segmento nucleofílico puede atacar al hidrógeno de la especie que estamos colocando en la segunda etapa de reacción, enlazarse con ella y el hidrógeno, más bien, perdón, y el enlace, el par de electrones del enlace ir al BR, al B, a la especie B. Esa especie B queda con carga negativa y es un subproducto, pero no nos interesa realmente. Ok, lo que sí nos interesa es que el oxígeno es protonado, es decir, queda como OH. Y esto que está aquí, lo hemos visto en algún momento, es un alcohol que tiene simultáneamente sobre el mismo carbono a un doble enlace, es un alcohol y a la vez es un alqueno, a eso lo llamamos un enol. En es la terminación de alqueno y ol de alcohol, entonces es un alcohol alqueno, digámoslo así. Y sufre entonces un proceso de reordenamiento que le llamamos equilibrio cetoenólico. Eso sería a modo de escritura de mecanismo. Vamos a ver ahora que cuando nosotros, eso sería si tenemos que escribir el mecanismo realmente. Si no nos piden realmente el mecanismo, sino simplemente completar productos, voy a mostrarlo cómo lo haríamos en versión un poco más acelerada y simplificada. Bueno, primer ejemplo. El primer ejemplo está rotulado ahí con A, vamos a seguir la simbología. Tenemos a nuestro compuesto carbonílico y entre el carbono, entre los carbonos alfa y beta hay una insaturación, hay un doble enlace. Entonces vamos a poner el doble enlace allí. Y ahora vamos a traer entonces a una especie que produzca ese ataque nucleofílico. Bueno, más bien que produzca la adición. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar a nuestra especie a reaccionar, por ejemplo, un halogenuro de hidrógeno o un nucleófilo de cualquier tipo, que sea nucleófilo débil, que venga protonado. Vamos a colocar de la siguiente manera. Vean que en el reactivo, digamos, tenemos ahí más HBr. Quien tiene los pares de electrones allí en esa especie es el bromo. Ok, realmente de ese segmento, de ese HBr, la parte realmente nucleofílica es el Br. Y por otro lado tenemos al hidrógeno. Entonces allí lo que ocurre realmente es una simple reacción de adición. O vamos a verla simplificada como una reacción de adición. Tenemos la cadena de carbonos. Tenemos, bueno, voy a utilizar el mismo color. La cadena de carbonos, en este caso en verde. El carbonilo no lo voy a tocar para nada. En el carbono beta es donde ocurre la unión con la parte nucleofílica del reactivo. Y en el otro extremo, recuerden que cuando hay una reacción de adición, el doble enlace se pierde. En un extremo debe pegarse algo y en el otro extremo debe pegarse algo para mantener la tetravalencia del carbono. Entonces el HBr lo estamos colocando en una reacción de adición
el Br en el carbono beta y el hidrógeno en el carbono alfa. Bien, una vez que hemos podido describir eso, vamos a ver que podemos trabajar los siguientes ejemplos de manera similar a como lo hemos hecho y nos va a resultar muy sencillo. Entonces, voy a escribirlo así. Vamos al B. En el B, vamos a colocar ahora reacción B. Vamos a colocar a nuestro compuesto carbonílico. En este caso es un ciclo. Eso no tiene ninguna diferencia a la hora que lo analizamos, porque podemos reconocer aquí al doble enlace y luego otro doble enlace, pero carbono-carbono. Eso significa que es un alfa beta insaturado. Y en este caso tenemos a nuestro reactivo. Vamos a decir que es una especie de la forma CH3S y vamos a extender el enlace con el hidrógeno, porque un hidrógeno siempre se coloca en el otro extremo. El azufre es el que porta los pares de electrones. Entonces vamos a ver que hay una parte en la molécula que es la que contiene al átomo que porta los electrones y después hay un hidrógeno en el extremo del enlace. Eso nos va a permitir obtener lo siguiente, que la reacción, como la vamos a concentrar sobre el doble enlace carbono-carbono y no sobre el carbonilo, aquí no. Es el segundo sitio de reacción el que va a intervenir en esta reacción, es decir, acá, la insaturación carbono-carbono. Vamos a ponerlo allí. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces la parte nucleofílica se conecta al carbono beta y el hidrógeno se conecta al carbono alfa, ¿verdad? Aquí vamos a tener entonces en nuestro producto a la especie todavía conteniendo al carbonilo. El doble enlace se ha ido. En la parte donde estaba, vamos a extender los dos enlaces aquí. En un extremo el carbono alfa, el hidrógeno, y en el otro extremo la parte nucleofílica del reactivo. Aquí está el SCH3H. Es un tiol, el mismo reactivo que está ahí. ¿Ok? Entonces, aquí vienen otros ejemplos que son a modo de práctica, más bien. Compuesto carbonílico, y vamos a ver la secuencia, vean. Aquí tenemos doble enlace y carbonilo. Eso es un alfa beta insaturado. Reaccionando con un nucleófilo débil. Nucleófilos débiles porque vienen protonados. Entonces aquí vamos a hacer la reacción sobre esta especie, sobre ese segmento. El azufre se pegaría desde este carbono y el hidrógeno a este otro carbono. Nada más para hacerlo de manera esquematizada. Las siguientes, aquí también, ¿qué pasaría si esa misma especie reacciona ahora más bien con un Grignard? Bueno, en ese caso tenemos que, perdón, más bien con un borhidruro de sodio. El borhidruro de sodio, recuerden, adiciona a un lado hidrógeno en forma de hidruro y el etanol adiciona H+. ¿A cuál carbono? Al extremo del sitio 1, al carbonilo. Ya no ocurre la reacción ahí, sino ocurre más bien aquí, sobre el carbonilo. Y sobre el doble enlace carbono-carbono, no. Misma situación si es un Grignard. Si es un Grignard, la reacción ocurre sobre el carbonilo, no sobre el doble enlace. Y bueno, el Grignard en este caso es la parte orgánica, la que se coloca en el carbonilo, y el H+ se coloca en el oxígeno en la reacción de adición. El último ejemplo, tenemos HBr. El Br se conecta al carbono beta y el hidrógeno al carbono alfa en una reacción de adición. Si es borhidruro de sodio, entonces recordemos que el borhidruro es una fuente de hidruros y el H+ es un hidrógeno que se conecta en este extremo y en el otro extremo aquí habría un hidruro y aquí un hidrógeno en forma de H+. Bueno, eso es simplemente para hacer una guía muy general para el momento en que pues, se sienten con cuidado a resolver los ejercicios que le estamos poniendo allí. Eso sería a modo de práctica. Espero que haya quedado lo suficientemente claro y evidentemente tendremos una sesión después para aclarar dudas, porque esto ha sido como un vistazo general, quizás un poco acelerado, pero tendremos tiempo entonces para ir trabajando ejercicios a medida que vayamos avanzando. Espero les vaya muy bien y nos vemos entonces en la siguiente. Chao.